¿Qué harías en medio de un terremoto? No sé. Gritaría, correría. Conservaría la calma, me refugiaría en un triángulo de la vida. Salvaría a todas las personas. Yo me quedaría con papi. Aunque en la historia ha habido grandes terremotos, el mayor de todos ocurrió en el Edén. ¿Cómo? Bueno, si bien no fue un terremoto literal, fue una especie de terremoto espiritual que causó una gran ruptura entre la humanidad y Dios. Nuestro Creador pudo haber desechado a la raza humana. A todas estas fue el hombre quien pecó, y como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. La buena noticia es que esa sentencia no termina allí, pues el pasaje sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, por su amor y su gracia hacia nosotros, Dios levantó un puente que nos conecta una vez más con Él, y ese puente se llama Jesús. Ocurren dos cosas maravillosas al acercarnos a ese puente. Nuestra relación vertical con Dios es restaurada, es decir, nos reconciliamos con Él y experimentamos perdón, paz y transformación. Y lo otro que ocurre es que nuestra relación horizontal con nuestros semejantes, especialmente con nuestra familia, también es restaurada. Al menos ese es el propósito de Dios. La reconciliación en casa ocurrirá en la medida que nosotros lo permitamos, y entonces nuestros hogares también experimentarán el perdón, la paz y la transformación. Así que la pregunta de esta semana es: ¿cómo pueden las familias de hoy cruzar el puente de la reconciliación? En primer lugar, aceptando el llamado de Elías. En los días de Elías, la gran mayoría de las familias se habían ido en pos de otros dioses, especialmente uno llamado Baal. ¿Qué hizo Elías? Hizo reunir al pueblo en el Monte Carmelo y los confrontó al preguntarles: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió. Entonces lanzó un desafío a los profetas de Baal en presencia del pueblo: levantar 2 altares, y el Dios que respondiera enviando fuego del cielo sobre su altar, ese sería Dios. El primero era un altar a Baal, que en nuestros días sería como un altar a lo que bien podríamos llamar dioses contemporáneos, como el dinero, las redes sociales, el sexo fuera del matrimonio. Ay, no seas bobo, eso no tiene nada de malo. Vicios y videojuegos. El segundo era un altar a Jehová, que hoy podría ser representado por el culto familiar, la oración personal, el estudio de la Biblia, el perdón y la paz, entre otros. Y el duelo de profetas inició. Los profetas de Baal levantaron su altar, pusieron un buey sobre la leña y comenzaron a clamar a su Dios. El tiempo pasaba y no caía fuego, así que Elías los animaba diciendo: ¡griten más fuerte a su Dios! Quizá esté meditando, o está ocupado, o está de viaje, o quizá esté dormido y hay que despertarle. Luego llegó el turno de Elías. Él no levantaría un nuevo altar, él restauraría un viejo y olvidado altar de Jehová. Invitó al pueblo a acercarse, puso el buey sobre la leña, hizo una zanja alrededor y mandó a que le echaran 12 cántaros de agua. Oró al Dios verdadero, descendió fuego del cielo y consumió el altar. El llamado de Elías también es para nuestras familias hoy. Hay que restaurar el altar de Dios en nuestras casas. La oración y el estudio de la Biblia en un contexto de amor, paz y perdón permitirá que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nuestra familia y seamos conducidos hacia el puente de la reconciliación. En segundo lugar, aceptando el llamado de Juan el Bautista. Juan fue enviado a este mundo con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan
inició su ministerio antes que Jesús. Su dieta consistía en langostas y miel, vestía con pieles de camello, predicaba en el desierto y bautizaba en el Jordán. ¡Arrepiéntanse! Porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno de los intereses principales en su ministerio era restaurar hogares, como cuando instó a Herodes a abandonar a la esposa de su hermano, cosa que finalmente le costaría su cabeza. Lo cierto es que Juan tuvo un gran privilegio. Invitó al pueblo a acercarse, no a un altar como lo hizo Elías, sino a Cristo Jesús en persona, a quien presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ese momento, todos los que querían acercarse al puente de la reconciliación lo hacían a través de sacrificios, como el de Elías en el Monte Carmelo. Esos sacrificios apuntaban al futuro, hacia el único y verdadero sacrificio que nos permite cruzar el puente que nos acerca a Dios, el de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando como familia nos acercamos allí, a los pies de Jesús, entendemos que no hay diferencia que no pueda ser tolerada, que no hay una ofensa que no pueda ser perdonada y que no hay un problema que no tenga solución. Escuchemos la voz del Bautista, el segundo Elías, y acerquémonos como familia al Cordero de Dios. Y en tercer y último lugar, aceptando el llamado del tercer Elías. El profeta Malaquías escribió que en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, se levantaría un tercer Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y tal como se dijo de Juan el Bautista, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Lo que significa que Dios hoy sigue interesándose en la restauración del hogar. Este tercer Elías es la iglesia de Dios que se levanta en el tiempo del fin con un mensaje que confronta e invita a volvernos a Dios y a su palabra, a sus mandamientos y a la fe de Jesús, mientras la puerta de la gracia esté abierta. La tía Elena así lo confirma. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos en una época donde nos comunicamos con el punto más remoto del planeta en menos de un segundo, mientras que en casa, remotamente, nos comunicamos entre nosotros, donde tenemos miles de amigos a través de las redes sociales, pero en casa muchas veces nos sentimos solos, donde viajamos rápidamente de un lugar a otro, pero avanzamos muy lentamente hacia los brazos de aquellos que más nos necesitan, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia. Parece que entre tantas distracciones nos hemos olvidado de que lo más importante es Dios y la familia. Así que en el nombre de Dios, hoy te hacemos la misma pregunta que hizo Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si te parece que el dinero es suficiente para tu vida, si la tecnología, el sexo, los vicios, los videojuegos llenan tu corazón, id en pos de ellos. Pero si sientes en tu corazón ese vacío que solo puede llenar Dios, si anhelas una reconciliación sincera con tu Creador y con tu familia, entonces ven a Jesús y crucemos juntos ese puente que nos llevará a los brazos de nuestro Padre Celestial, ese maravilloso puente llamado Cristo Jesús. Escuela Sabática Live les agradece por habernos acompañado en este viaje por las etapas familiares y les invitamos a partir de la próxima semana a acompañarnos en una nueva y fascinante temática. Dios les bendiga. Gracias por suscribirse y por compartir. Recuerden que juntos podemos crecer más.